Bueno, para realizar los botones, yo le hice varios botones y este se los voy a hacer en un ramo también, así, de puros botoncitos. Se los puse en el rojo con el verde y aquí le agregué unos verdes también. Bueno, vamos a iniciar con el tutorial. Vamos a realizar un arito mágico y dentro del arito vamos a realizar puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cerramos nuestro aro y cerramos el punto aquí en el primer punto donde lo iniciamos con un punto deslizado. Sí. Ahora vamos a realizar 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a tomar 1, 2, 3 lazadas en el gancho. Vamos a tomar 3 lazadas en el gancho y vamos a formar puntos altos triples. Sacamos una vez, una segunda, una tercera y la última. Nuevamente 3 lazadas y en el mismo punto vamos a realizar 3 puntos altos triples. Llevamos 2. No contamos las cadenitas no se cuentan, solo los puntos altos. Aquí ya tenemos los 3. Nuevamente voy a realizar 1, 2, 3, 4 cadenas y en el siguiente punto, aquí en este punto que tenemos a un lado, voy a pasarlo con punto deslizado. Así. Y aquí tenemos formado nuestro primer pétalo. Ahora aquí mismo voy a realizar 1, 2, 3, 4 cadenitas. Nuevamente las 3 lazadas y paso al siguiente punto y voy a realizar los 3 puntos altos triples. El aumento, pues 3 triple. Miren. Ahora sí, 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Nuevamente al siguiente espacio y pasamos con punto deslizado. Así. Bueno, y de esta forma voy a formar 4 pétalos. 4 pétalos como este vamos a tener. Bueno, y pues aquí ya finalicé mis 4 pétalos, mis 2 pétalos más que faltaban y así es como nos quedó. Este hilo lo vamos a perder por de este lado.
pues ya así ya tenemos formado para realizar nuestro botón de nuestras flores. Miren. Bueno, ahora pasamos con el tutorial del sépalo. Vamos a continuar. Voy a realizar un arito mágico con el color verde. Y voy a subir 1, 2, 3 cadenas. Dentro del arito voy a realizar 10 puntos altos, contando las cadenas. Llevo 8, 9 y 10 puntos altos. Bueno, aquí vamos a cerrar nuestro aro y vamos a unir aquí donde tenemos el primer punto, y nos tienen que quedar así. Ahora vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Vamos a dejar el primero en el segundo punto bajo, en el siguiente medio punto alto, y en los 3 últimos puntos que nos quedan de cadena vamos a realizar un punto alto en cada punto. 1, 2 y 3. Y aquí ya tenemos formado nuestro primer pico. Ahora vamos a dejar este en el siguiente. Vamos a realizar punto deslizado. Así. Ahora continuamos aquí mismo. 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Nuevamente dejamos el primero en el segundo punto bajo, en el siguiente medio punto alto, y continuamos con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y aquí ya tenemos nuestro segundo pico. Ahora vamos a dejar este en el siguiente. Realizamos punto deslizado. Y de esta manera vamos a trabajar y vamos a tener 5 picos. 5 picos de estos. Bueno, y aquí para finalizar y cerrar mi último pico, voy a cerrarlo aquí donde inicié el primero, con un punto deslizado. Realizo una cadenita y cortamos. Y aquí ya tenemos realizado nuestro sépalo de nuestro botón. Bueno, ahora vamos a pasar a realizar nuestro botón. Aquí tengo yo mi alambre ya forrado. Y aquí tenemos el sépalo y el botón, nuestra flor. Vamos a pasar nuestro alambre por el centro de nuestro botón. Y aquí con el silicón le voy a poner un poquito de este lado. Y voy a pegar un pétalo de esta manera. Así. Aquí. En el siguiente le voy a poner un poquito de silicón en el centro.
y voy a pegar el siguiente pétalo así, de este lado igual, abrazando siempre al pétalo del centro. Y por último a este. Miren, y aquí ya tenemos formado nuestro botón. Bueno, ahora ya que tenemos pegado nuestro botón, lo tenemos armado, vamos a ponerle el sépalo. Ponerlo aquí de este lado. Vamos a ponerle silicón alrededor en nuestro botón para pegar el sépalo. Lo subimos. Bueno, aquí siempre traten de acomodarlo bien, así, para que les quede como el botoncito salido. Así. Miren. Bueno, ahora vamos a terminar de pegar los picos. Ay, disculpen si ven un animalito por ahí que se anda pasando, pero se metió. Anoche llovió mucho y salieron los mosquitos. Creo que hoy en la mañana que salió mi esposo dejó la puerta abierta y se metieron. Ya nada más ustedes lo aplastan bien para que quede bien formadito. Miren. Y pues ya aquí ya tenemos formado nuestro botón. Miren. Bueno, estos verdes es igual el mismo procedimiento que realicé con el rojo, el mismo tutorial, solo que a este no le puse sépalo, nada más lo enredé igual como el rojo y así lo dejé. Miren, lo mismo procedimiento. Y así lo dejé, así lo voy a dejar porque quiero ponerle unos 2 o 3 poros verdes al principio de mi ramo. Bueno, ahora vamos a pasar a realizar nuestro ramo. Bueno, aquí para realizar ya el ramo, vamos a realizar el ramo. Después continuamos con los botones. Bueno, este palito mide como 30 centímetros, 30-31 centímetros. Es un palo de brocheta más grueso. Y aquí en la punta le enredé un poco de hilo verde. Bueno, aquí vamos a iniciar. Aquí es donde voy a poner, donde voy a ir iniciando para hacer mi ramo, como este que ya les había mencionado al principio, así como este. Bien. Así voy a
a ir realizando vamos a ir colocando las flores así. Ustedes si gustan pueden dejarlo más alto de los tallos hacia arriba. Yo voy a poner estos casi pegados. Así voy a ir pegándoselos y les voy a ir dando la vuelta. Ya ustedes van a ver también qué tantas flores les van a poner a su ramo. Porque pues como ven pues esta flor, esta planta va compuesta de varias florecitas. Los ramitos que tiene son varias flores. Ay, perdón. Bueno, así se las voy a ir pegando y así se las voy a ir poniendo. Si ustedes gustan le pueden poner un poquito de silicón para que se les vaya quedando y no se les mueva, y si no pueden colocarlas todas y ya después pueden solo enredarle el hilo para asegurarlas bien. Pero voy a llegar acá hasta lo más arriba que pueda para fijarlas bien y que no se me muevan. Y ya después voy a pasarme, porque también quiero aquí mismo quiero colocarle unos 2 botones o 3 aquí mismo a la flor. Bueno, voy a enredarles esto para que no se me complique mucho y no hacer tan largo el video. Solo les pongo la muestra así para que ustedes se den una idea de cómo colocar sus flores. Miren, así. Bueno, chicas, hasta aquí ya avancé. Miren, ya le coloqué las flores. Bueno, en el centro empecé con una y le fui poniendo alrededor, le puse 5 alrededor. Esta se la coloqué, pero se la hice como hacia abajo, caída. Y aquí le agregué estos 2 botones aquí a este ramo. Bueno, y así es como ya va quedando, miren. Casi parecido a este. Bueno, voy a avanzar y le voy a enredar casi como un poquito más aquí abajo, porque aquí de este lado le voy a poner 2 hojas, una aquí y una de este lado. Le voy a poner 2 hojas y voy a enredarlo un poquito más y ya les muestro. Bueno, chicas, hasta aquí ya terminé yo de poner el hilo verde para mi ramo. Y aquí de este lado le quiero poner 2 hojas, una aquí y la otra un poquito más abajo, para que me quede este pedazo, el tallo, para poder ponerlo yo en la macetita. En la maceta, bueno, voy a agregarle esta hoja de este lado y la siguiente hoja de este lado, así. Bueno, aquí le voy a colocar esta. Vamos a hacerla un poquito hacia arriba para que nos dé chance de enredarle. Vamos a tratar de pegársela bien para que no se nos vaya a mover.
Bueno, hasta aquí voy a dejarle esta. A partir de aquí ya le voy a agregar esta otra hoja más. Es que voy a doblarlas un poquito para que me den espacio para podérselas poner. Voy a subirle un poquito de hilo hasta arriba para que se quede bien bien enredado, para que no se me mueva mucho la hoja. Y ahora sí voy a enredar ya todo mi tallo de mi flor. Bueno, voy a terminar de forrarlo todo y ya se los muestro cómo quedó al final. Bueno, chicas, y así es como quedó el primer ramo, ya con las flores y sus dos botones. Miren sus hojas. Y este es el segundo que hice con flores combinadas. Este también me gustó mucho cómo quedó. A este le puse los pistilos amarillos porque pues blanco no le combinaba, así que se los puse amarillos. Bueno, aquí tengo un palito ya de brocheta ya forrado. Y aquí es donde voy a poner los botones. Voy a poner primero un verde. Los verdes los voy a poner aquí. Así. Casi juntos. Voy a ir también aquí para irlos enredando. Así. Al final ya cuando tengamos armado nuestro ramo, vamos a ir acomodando todos los botones. Lo voy a poner aquí así. Un poquito salido. Voy a enredar nuevamente. Bueno, ahora sí voy a enredar todo mi palo o el tallo de los botones. Bueno, pues ya aquí terminé de forrar el tallo. Ahora vamos a acomodar nuestros botones. Dependiendo de cómo quieren que les quede. Miren. Pues así quedó nuestro ramo de botones.
Bueno, ahora vamos a armar nuestra maceta. Me encantó mucho así como quedó en el rojo, con el rojo. A estos en el centro les quería poner también amarillo, solo le puse a dos. Pero ustedes también se las pueden poner así, combinadas con el centro verde o amarillo, así como aquí. Me gusta también cómo se ven aquí, pero igual también se las puse así. Bueno, ahora vamos a poner nuestros ramos en la maceta. Y bueno, pues ya así es como armé mi macetita de geranios. Miren, qué bonitas quedaron. Miren, me subo un poquito más la cámara. Y bueno, pues ya ustedes en su macetita, ya cuando la estén armando, pues ya ustedes van a ver qué tanto de ramos de flores le van a ir colocando. Le pueden poner otra aquí, otra en atrás, varios ramitos combinados con los botones, también para que se les vea bonito. Y bueno, pues hasta aquí les dejo el tutorial de estos lindos y hermosos geranios. Espero que le entiendan, les guste el tutorial y las realicen. Son realizadas con mucho cariño para ustedes. Y sin más que decir, bueno, pues yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.